Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Regresa Alex para traerte la construcción de el molde del video de la maceta que tanto me han pedido. Ya hoy ha llegado el momento de compartirlo con todos ustedes. La verdad que ya en un video anterior a este le enseñé a hacer esto de una manera muy fácil, cómo crear el antemolde. Esto se hace antes del molde para uno decidir las medidas. Aquí arriba vemos que tiene 23, 40 de altura y 18 de ancho. Así va a quedar nuestra maceta. Entonces, aquí está el molde realizado. Mírenlo aquí. Este es el molde que usamos. Y la idea es que hoy le voy a enseñar a ustedes cómo se hace. Cómo se hace ya con la madera, porque ya le enseñé a hacerlo el diseño. Ahora la idea es que aprendan a realizar con la madera. Así que si te interesa, vamos a hacerlo. Y bien, este es el molde que le voy a estar enseñando a hacer en el día de hoy. Le voy a mostrar paso a paso cómo yo lo hago. Este cartón que tiene la medida de 23 centímetros arriba, 40 centímetros de alto y 18 centímetros abajo del ancho. Ya lo hice en un video anterior. Lo voy a dejar por aquí arriba para que si quieren verlo, vayan a verlo. Si no lo han visto aún. Aquí tiene 1,5 centímetros por 2 centímetros. Pero la medida puede ser opcional. Lo colocamos de esta forma, dejando un sobrante de 5 centímetros aproximadamente, para así poner una pequeña tablita que va a servir para agarrar para el desmolde. Bien, entonces marcamos con el lápiz la misma forma que toma la madera, ya con el molde que está dentro puesto de cartón. Entonces con la escuadra marcamos de punto a punto a cada lado con la forma que ya tiene que el cartón toma, y con esta cegueta entonces cortamos. Yo corto con esta cegueta porque es lo más común que pueden tener todos, pero se puede cortar con cualquier cosa que tengan a su mano. Si tienen una sierra, una guillotina, lo que sea, lo pueden usar. Bien, ya la maderita ajusta muy bien aquí arriba, entonces procedemos a cortar la de abajo. Es algo muy sencillo, la verdad, este molde. Se hace con tablitas muy finas, no tiene que ser una tablita del otro mundo, con reglitas, que sobrante de madera y eso. Lo podemos realizar. Bien, ahora continúo cortando con la cegueta la parte de abajo. Es algo sencillo, ya aquí lo tengo ya formado. Rápidamente ya, ahora mismo lo que voy a proceder a preparar la tablita, que van una arriba y una abajo. Pueden ser más finas, son para agarrarla cuando vamos a desmoldar, tener de qué agarrar para no dañar la pieza. También voy a estar cortando la tablita que va debajo para así colocarla. Bien, ya vamos a pasar a la parte ahora de clavar. Con clavitos de 1,5 pulgadas, de esos finitos, vamos a estar clavando la madera con mucho cuidado, para que no se nos raje. Lo hago aquí en esta piedra para que sea algo firme. La mesita que tengo no es tan firme, lo hago aquí por eso. La idea es clavarlo y que quede plano. Bueno, siempre usamos esta parte del cartón, que es lo que tiene la medida, para guiarnos de dónde vamos a cortar o de dónde vamos a clavar la tablita. Ese es nuestro guía. Pues para eso lo creamos. Eso es lo importante de crearlo. Mire, ya ahí yo clavo ahí y ahí queda la medida perfecta. Entonces vamos a continuar clavando cada esquina de la tablita, siempre asegurándonos de que el cartón, que es nuestro guía, cae perfectamente ahí, porque eso es de ahí va a depender de que la maceta quede
perfecta y que no tenga descuadre ni tenga un lado que queda más alto, porque después nos va a traer problemas cuando queremos armar la maceta. Bien, vamos a continuar clavando aquí poco a poco, con mucho cuidado, como les digo, pues, para no rajar la madera y que la madera quede en el lugar correcto que debe quedar. La idea es que siempre quede de ambos lados, que podemos pasar la mano y la mano pase sin problema, porque así cuando vamos a pasar la llana o la plana con la mezcla, queremos que esté que bien pareja, para así poder hacer una buena terminación al trabajo. Ya tengo aquí clavada la primera parte. Ahora voy a proceder a clavar la otra parte, la parte de la derecha. Ese mismo procedimiento, dejamos el mismo espacio aquí, que son 5 centímetros, su equivalente a 2 pulgadas. Si lo traducimos pulgadas, dejamos ese espacio. Siempre ponemos nuestro cartón como guía para coger las medidas perfectas, para que nos quede muy bien. Y es algo sencillo, es solamente como hacer un cuadro, lo que el cuadro no es cuadrado, sino que abajo es más estrecho y arriba es más ancho. Es algo muy sencillo. Los resultados son importantes, pero el trabajo es sencillo. Miren, después que ya lo armamos así, solamente ya nos restaría recortar a 5 centímetros, igual que lo dejamos del otro lado, para que nos quede la misma distancia. Ahora voy a cortar con la cegueta aquí abajo. Ya ven que el procedimiento es algo sencillo. Lo que estoy haciendo no tiene nada de dificultades. Y bien, ya aquí está prácticamente ya cuadrado, terminado. Listo para ponerle ahora, clavarle lo que son las tablitas, que va una arriba y una abajo. Tenemos que asegurarnos que no quede plana con la madera, sino que nos deje un espacio. Ponerla un poco más hacia abajo y la otra un poco más hacia arriba. ¿Para qué? Para poder, cuando trabajemos con la mezcla, que pasemos la plana, llegar a poder entrar a ese lugar de abajo y de arriba. Esta la vamos a clavar con un clavito más pequeño, para que no salgan debajo y puedan clavar o hacer daño después a nuestra mano en el futuro. Me gusta mostrarle cada detalle, cómo lo estoy clavando y todas esas cosas, aunque son cosas sencillas, pero es para que ustedes vean cómo hago cada cosa, para que así puedan realizarlo con más facilidad. O sea, para que no se pierda ningún detalle. Aquí también ahora voy a poner la otra tablita. La voy a colocar igual que la que ya clavé anteriormente, que lo hice de la forma dejando 1 centímetro aproximadamente de espacio libre. Esto es para que la plana o la llana, cuando pongamos la mezcla, pueda hacer su trabajo con libertad por todos los lugares, podamos entrar sin ningún problema y alisar bien nuestra pieza. Bien, ya está prácticamente terminado. Miren cómo la forma que queda por atrás, por todo lugar. Ahora vamos a pasar solamente a ponerle las grietas o ranuras aquí donde vamos a colocar los alambres. Lo estoy poniendo desde abajo hasta arriba con la medida de 18 centímetros aproximadamente. Así lo voy a hacer en los 4 lados. O sea, 18 centímetros aquí, le damos al otro lado 18 centímetros, 18 centímetros arriba, y también 18 centímetros en la otra esquina. ¿Por qué hacemos esto? Para que los alambres coincidan cuando tengamos la pieza lista y la pongamos frente a la cuadra, van a coincidir. Es decir, que van a quedar los alambres frente a frente. Es muy importante esto, coger bien la medida para que no quede uno más para arriba y uno más para abajo, porque después va a haber problemas cuando estemos.
Con la cegueta de lado cortamos, después del otro lado cortamos la otra parte y así va a quedar perfectamente, sin ningún problema. Lo podemos hacer el corte por lo menos hasta la mitad de la madera aproximadamente, para que el alambre pueda quedar para más o menos como medio a medio de la mezcla. Recuerden que es muy importante poner esta ranura para ponerle los alambres, porque estos alambres, además de servir para colocar la malla amarrado con ellos, también sirve para amarrar cuando vamos a armar la pieza. Es con los alambres que lo vamos a armar. Entonces, el punto clave de este tipo de maceta está el secreto, vamos a decir, en esta ranurita que le estamos haciendo aquí. Recuerden que siempre deben quedar hacia abajo. Lo hacemos así para que cuando quitemos demordemos, podemos levantar y quede el alambre por debajo. Mire así. Ya está listo. Ya este molde está listo para usarlo. Con este molde ya podemos hacer la pieza que querramos. Es decir, hacemos una, la demordamos, mire así, de una vez, demordamos y pasamos a la próxima pieza. Si ponemos aceite en los laterales, como muestro en el video donde dice la maceta, todo lo que demordé no me dieron ningún problema, nunca. Es algo muy sencillo. Bien, aquí este otro molde que hice. Este molde tiene la particularidad de que tiene abajo una piececita, la pueden observar aquí. Esa piececita la puse medio a medio, con dos cortes un poco acotados. Eso es con el fin de que aquí se forme como una patica. Estas son las patas de la maceta, porque esa fue una que me pidieron así, que se la haga con pata. Pero hay gente que la quiere con pata, otro la quiere sin pata. Pero es sencillo. No mostré en el video cómo lo hice, pero es algo muy sencillo. Bueno, ya he terminado los moldes. Ahora voy a poner mano a la obra. Y bien, mi gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Aquí les muestro cómo ha quedado nuestro molde que hemos realizado. Miren bien. La parte de atrás, aquí tiene la zanjita donde va colocados los alambres, que son muy importantes para amarrarse aquí con la malla y también darle más resistencia a la pieza. Así que miren qué chulo ha quedado y vieron lo fácil que es de hacer no solo la maceta, sino también el molde. Ya lo saben, si les ha gustado el video, por favor regálenme un like para que pueda llegar a más personas y también suscribirse al canal para así podemos seguir creciendo, que es nuestra meta, seguir llegando a más personas y alcanzar cada día personas nuevas para que vean los vídeos y así podamos compartir. La idea es compartir con el mundo lo que sabemos. Mi gente, ya lo saben, será hasta un próximo vídeo. Se les quiere mucho. Chao, chao.